porque son importantes desde el punto de vista de reconocer las estructuras anatómicas y saber. ¿Ok? Bueno, aquí les voy a mandar una cosa que es quizás no está en el momento de la clase, pero sí les sirve para que lo identifiquen, para que vayan acostumbrando el ojo, que es de las cosas que tienen que hacer, ¿ok? Y corresponde a una paciente femenina, la que le estoy mandando ahí en el WhatsApp, es una paciente femenina que sufrió una caída y llegó con cuadro de dolor agudo referido a nivel de la cadera derecha, cadera izquierda, perdón. Si observan hay un trazo, digamos, intercondilio, que casi que cruza por toda la línea intercondilia, corresponde a una fractura de cabeza de fémur por debajo de lo que es el cuello quirúrgico. Y voy a buscar el otro que les había comentado hace un ratito, creo que lo tengo por aquí también. Bueno, es uno que vi en la oficina ayer, precisamente, corresponde a una hernia epigástrica de sus ultrasonidos. Si ustedes observan el defecto, ven que viene una piedra y de momento se interrumpe y se hace un saquito. Este era un bebé, era un niño chiquitito de escasos 2 añitos y tiene una hernia epigástrica que la mamá se la detectó como una pelotita que le sentía que le tocaba en el epigastrio. Hernias epigástricas. Hay varios tipos de hernias en periabdominal. Una de las hernias, digamos, y hago un break aquí con esto, es solamente para que lo tengan, digamos, por ahí en la nebulosa cuando lo veamos. Hay varios tipos de hernias de periabdominal. Una es la hernia epigástrica, ¿ok? Y estoy buscando los oídos. Aquí está, ya lo encontré. Si observan, ahí se los voy a mandar todos. Se los voy a mandar todos un segundo. Un segundo. Ok, ahí le mandé varios cortes de TAC de cráneos, inclusive donde se ven muy bonitos los canales semicirculares, donde se ve muy bien lo que son los ángulos pontocerebelosos, donde se ve muy bien la cóclea. Observen la cóclea dibujada en forma de un caracolcito, los canales semicirculares como si fueran aretes, de esos que usan las chicas, que son como de argolla, entonces cruzándose entre sí, tanto los 3 canales semicirculares de cada lado. Ven la parte petrosa, que la parte petrosa obviamente es importante desde el punto de vista de pensar en mastoiditis. Entonces, cuando hay ocupación líquida, cuando no hay neumatización, estamos ante una mastoiditis. El tercer ventrículo, ¿ok? Asesura ambiens, ¿ok? Los ventrículos laterales, la cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado es básicamente como una comilla, como una coma, y se ve la cabecilla siempre en esta proyección, ¿ok? Y este es el lenticular, ¿ok? El lenticular, esta es la cápsula, el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, la rodilla, y aquí tenemos la cápsula externa, el brazo posterior y el brazo anterior de la cápsula externa. Entonces, vamos a tener una resonancia magnética que es normal, en la que vemos muy bonito el cuerpo calloso. El cuerpo calloso consta de 4 porciones. Ya ustedes las conocen muy bien, por favor, y si no las conocen, búsquenlas para que se estudien las partes del cuerpo calloso. Esencialmente, pues, cuando tenemos también lo que va a ser, digamos, el puente y la médula oblongata, vamos a ver, digamos, parte de lo que va a ser la médula espinal. Vamos a ver el cerebelo, sus ramificaciones dentro de tal, las lobulaciones propiamente dichas del cerebelo. Y vamos a ver el cuarto ventrículo, que es el receso que se hace anterior al cuerpo, a lo que es el ventrículo, para los lóbulos cerebelosos, ¿ok? Esta es una resonancia magnética, esta es una secuencia de T1 y esta es una secuencia de T2. Después vamos a ver cómo yo distingo la secuencia T1 y T2 y por qué tiene que ver eso en la fase de frecuencia y la fase de repetición y eco, porque eso son cuestiones físicas que posteriormente las vamos a ver en ese sentido, ¿okay?
Pero para que lo tengan más rápido y más claro, la T1 es una secuencia que normalmente el líquido, o sea, todo lo que es líquido se ve negro, y la T2, todo lo que es líquido se ve blanco. Si ustedes observan esta parte que está aquí, pueden ver, digamos, el líquido discurriendo entre las circunvoluciones y los giros, ¿ok? Y aquí igualmente discurriendo entre lo que es el tercer ventrículo, ventrículos laterales. Esto que está aquí, perdón, que estoy medio ronco. Esto que está aquí corresponde a los plexos coroideos, ¿ok? Que eso es normal, que puedan haber calcificaciones. Se consideran calcificaciones benignas que tienen el cerebro, dentro de ellas la calcificación de la del cerebro y la calcificación, digamos, de los plexos coroideos, así como la calcificación de la glándula pineal. Bueno, esto fue lo que el otro día el grupo de los compañeros que estaban hablando de las emergencias neurológicas presentaron y discutieron. Precisamente a veces uno hace el TAC y se le olvida que hay que hacer no solamente la ventana de parénquima, sino también la ventana ósea. Y en la ventana ósea observar que hay un defecto en el hueso y que ese defecto hueso corresponde a una fractura, que esa fractura generó un hematoma. ¿De qué tipo? Epidural. Los hematomas epidurales se asocian a fracturas, digamos, del hueso proximal donde se dio el hematoma. Bueno, sin entrar en muchas definiciones, recordar que las vistas especiales, o sea, algunas radiografías que podemos hacer en lo que es cabeza y cuello, pues tenemos la radiografía de Hills, que van a ver la base del cráneo, la de Mildred, que van a ver los compromisos de los pares craneales, radiografía de Stenberg, que es específica para ver lo que es la fosa anterior, y la silla turca, igual que lo que son las pirámides petrosas, la de Schuller, que va a ver la neumatización de las celdillas mastoideas y del oído medio, y las tangenciales, que también se pueden utilizar en algunos pacientes como parte, digamos, la evaluación de lo que sería, digamos, la patología a ese nivel. Pues, entre todo, puede haber patología que tienen afectación del diploide, por ejemplo, cuando uno está buscando que hay hiperostosis frontal, que es una de las cosas que es bastante común, causa de dolor de cabeza. También cuando están buscando silla turca, por ejemplo, que tenemos que posicionar la silla turca siempre, 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 para poder ver, tiene que tener una incidencia antero-posterior y una incidencia lateral, ¿ok? Para poder hacer las mediciones de silla turca. Entonces, la silla turca no solo se evalúa en incidencia lateral, ¿ok? La radiografía de cráneo, con los aportes que pueden dar, por lo general, pues tenemos las deformaciones o la craneosinostosis. Dentro de ella, la craneosinostosis son una de las entidades que normalmente pues preocupan mucho a los papás. Cuando se encuentra un niño con craneosinostosis, pues por lo general son pacientes que van a estar, digamos, a nivel hospitalario, ya sea institucionalizados o que van a estar, digamos, internados o que van a tener algún grado de revisión constante, precisamente por su craneosinostosis, ¿ok? Adicionalmente tenemos las lesiones que pueden ser líticas, las lesiones que pueden ser por osteoporosis, las lesiones que pueden ser por osteonecrosis, ¿ok? Y todas se parecen, pero no son lo mismo, ¿ok? Una cosa es osteonecrosis, otra cosa es que sea osteolítica, otra cosa que sea osteoblástica, otra cosa que sea una lesión, digamos, osteoporótica o osteosclerótica, ¿ok? Los traumatismos también, como la fractura, la diastesis de las suturas. Hace varios años atrás, estando en uno de los hospitales de provincia, me acuerdo que llegó un paciente trasladado y venía con el enfermero lo bajó. El señor quería caminar, el señor enfermero lo dejó y se fue adelante con el expediente, dejó al paciente caminando atrás, que venía recién de hacerse una biopsia médula ósea. Entonces, el señor hizo un síndrome vasovagal y se cayó de su propia altura, y golpeó la cabeza contra el piso, hizo una diástasis de la sutura del cráneo, estuvo en la UCI, estuvo mal y posteriormente falleció. O sea que su causa de fondo, que era su patología hematológica, no fue su causa de muerte. Su causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico dentro de un hospital, por ejemplo. Entonces, todas esas son cosas, o en las afueras de un hospital. Entonces, todas esas son cosas que ustedes tienen que manejar, porque hay que entender que pueden ocurrir ciertas patologías que incluso parecieran que fueran extrainstitucionales y se pueden convertir a nivel institucional. Bueno, cuando
Cuando hablamos de los accidentes cerebrovasculares, vamos a hablar rápidamente de dos eventos, el evento isquémico y el evento hemorrágico. Los aneurismas, y hay que tener en cuenta que es la tercera causa de muerte y causa de emergencias a nivel de los Estados Unidos y a nivel mundial realmente. Estados Unidos y Europa manejan estándares muy similares, incluyendo los protocolos de emergencia para lisis de trombo o para cuando hay que hacer retracción del trombo para sacarlo, para evitar, digamos, que haya un mayor avance en la enfermedad isquémica cerebral, y buscando quizás la medida paliativa o curativa al problema mediante la rehabilitación y otros procesos que concomitantemente se hacen en la parte neurocognitiva. El diagnóstico de cáncer, el diagnóstico del accidente cerebrovascular, pues es clínico, todo eso está muy claro, la sospecha obviamente también es clínica, y los estudios de neuroimagen que les aportan van a ser el ultrasonido para el caso de los niños, en el caso de los adultos y de los niños también resonancia magnética, en el caso de solo los adultos tomografía y resonancia magnética. En algunos casos la tomografía se puede utilizar en niños, sin embargo no se convierte en la primera elección de mano, excepto que no tengas otra alternativa de estudio. Bueno, aquí básicamente todo se discutió mucho en clase y se habló que era la parte de los tiempos de los trombos, las características, cómo se va a ver, digamos, como accidente cerebrovascular o cerebrohemorrágico también. Y recordar pues que los estudios, digamos, con las frecuencias que se utilizan tempranamente pueden contribuir, pero también hay que tener claro que el estudio de neuroimagen no solo es un estudio de resonancia magnética. Hoy en día se han hecho muchas aplicaciones técnicas para que tanto la resonancia como el ultrasonido, la tomografía, tengan un aporte significativo en el diagnóstico de muchas patologías. Sí es claro que hay una prevalencia, pero por un tema también que tiene que ver con accesibilidad, digamos, a los sistemas de salud a nivel mundial ante situaciones de emergencia o trauma que puedan ocurrir. Bueno, dentro de los clips de videos hay varias cosillas que se tocan. Una de ellas es la segmentación de la arteria cerebral media, que sí, es la arteria que más frecuentemente se asocia a patología por accidente cerebrovascular. Y tiene, digamos, una alteración significativa dependiendo de la porción que se ve involucrada. Por ejemplo, no es lo mismo tener un evento isquémico en la porción, digamos, M3, casi M4, a que tenga un evento isquémico en la porción M1, por ejemplo, o M2, porque el área de compromiso va a ser más extenso y el área de necrosis también. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares, pues hay que pensar que puede ocurrir hombros, puede haber estenosis, puede haber oclusiones, en fin, las causas son muchas. Y la antigüedad del trombo en las primeras 24 horas pues juega un papel también importante en lo que es la evaluación del accidente cerebrovascular, también teniendo en cuenta que la distribución vascular pues es múltiple, también hay que ver el descarte, digamos, las posibilidades de embolia o vasculitis que puedan suceder en estos pacientes. Cuando el accidente cerebrovascular atraviesa lo que es el territorio, pues obviamente estamos hablando ante fenómenos grandes. Esto, digamos, se convierte inclusive en una hipotensión que como tal pues genera infartos en los territorios limítrofes, ¿ok? Bueno, esto es en resumen lo que estábamos hablando de los tiempos, digamos, de realización de TAC, que habíamos hablado también en la presentación que la comentaron. Por ejemplo, las primeras 12 a 24 horas son vitales pues para poder definir, digamos, si hay un cambio en la atenuación del cerebro. Las segundas 24 horas también tienen una delimitación en cuanto a si hay masa o no hay masa en una lesión, y eso normalmente pues uno lo que hace es que estima el tiempo que digamos se puede producir. Bueno, aquí tenemos sin lugar a dudas una gran lesión que compromete, inclusive causa herniación transfasina, una gran lesión que produce expansión y compresión del sistema ventricular lateral izquierdo, pero compresión de los sistemas de los núcleos basales. Y normalmente pues la lesión no es muy bien definida, no había sido vascular, no había sido atendida, y normalmente pues hay que buscar si la causa es isquémica, si es hemorrágica o si es un conjunto de ambas, etc. En la hemorragia cerebrovascular, aquí hay que tener cuidado. En la hemorragia, digamos, como tal, el 15% son accidentes cerebrovasculares,
y normalmente se asocia a mayores grados de morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, ¿no? En el que tuvo solo un evento isquémico, la probabilidad de afectación, digamos, es un 15%, digamos, a nivel de lo que son los accidentes como tales vasculares, y la hemorragia se asocia a nivel de, digamos, de mayor morbilidad y complejidad en cuanto a lo que es la parte comparativa con lo isquémico. Bueno, aquí tenemos una hemorragia intraparenquimatosa. Ok, claramente está dentro del parénquima. Las palabras, digamos, para que se las aprendan, son asociadas siempre. ¿Por qué la hemorragia? ¿Por qué se veía hemorragia? ¿Por qué les digo qué tal? Bueno, porque la hemorragia tiende en la resonancia magnética a ponerse blanca. Entonces, una secuencia de T1 con una lesión focal hipodensa, hipointensa, normalmente tiende a uno a pensar automáticamente en apoyo, digamos, del nivel superior. Bueno, las hemorragias intracraneales también pueden variar en su tiempo, inclusive quedar como parte del proceso, principalmente cuando afectan, digamos, otros campos, otras cosas. La ruptura del aneurisma, bueno, saber que el aneurisma tiende a ser más secular, es más frecuente, o sea, en número. Las lesiones, digamos, tienen que ver con una identificación del polígono de Wills en la base, digamos, cerebral, en los aneurismas. Puede también tenerse, digamos, un carácter familiar, que también tiene, digamos, asociación con enfermedades de lo que es el tejido conjuntivo. Bueno, el tamaño de la ruptura es importante. Mucha gente dice que no es importante. Yo siempre he pensado que son importantes todas aquellas cosas que nos permiten mejorar. Aquí tenemos una imagen que, si uno viene de entrada, posiblemente sin expertise ni conocimiento, uno la pasa por alto y dice normal, todo se veía muy bien, pero cuando se va uno a la porción anterior, observa esa región, hacia la porción anterior, uno observa esa región que está como más ovoide, más redondeada, y es precisamente ocupación ocupa dentro de la adquisición, ocupa, digamos, definirse cuando uno tiene un estudio que es contrastado o es un estudio no contrastado. Cuando un estudio es contrastado, normalmente se va a llamar angiotomografía, que puede ser en una fase arterial o puede ser en una fase venosa. Pero lo que estamos haciendo aquí es reconstruyendo a partir de, digamos, de las imágenes normales con un estudio de contraste, cómo se va llenando esa estructura y va definiendo lo que es la formación quística, así como lo que es las formaciones, digamos, aneurismáticas, así como las formaciones sólidas. En fin, en este caso está definiendo un aneurisma de componente bien definido y sacular. ¿Okay? Cuando se rompe un aneurisma, bueno, eso es toda una tragedia, normalmente va a generar una hemorragia subaracnoidea y de ahí se tiene que tomar la decisión, digamos, del manejo médico quirúrgico. La hemorragia subaracnoidea básicamente también es un tema de identificación de riesgos, beneficios y cosas, entonces tratar de que el café que se produce sea un café de alta calidad en el sentido de que ustedes crean un nombre. Entonces, vamos a ver un segundo. Bueno, esta es una hemorragia subaracnoidea, claramente está definida aquí. Claramente está definido. Y observan que hay zonas que son más hipotensas que otras, inclusive zonas que tienen esta zona esta área que es como sangre, igualmente en las porciones altas. Cuando se habló de la patología de cráneo en lo que eran, digamos, causas no traumáticas, pues teníamos claro que una de las cosas era precisamente la afectación estructural y funcional del aparato del órgano que estamos viendo. En este caso, perdón, casi se me fue, un segundito que se me fue para adelante.
Ok, y entonces nuevamente esta afectación me va a definir si yo lo que tengo es un edema cerebral, si yo pierdo las circunvoluciones, si pierdo los giros. Entonces estamos ante un proceso de envejecimiento marcado. A veces son más acelerados, a veces son menos acelerados, pero puede, digamos, constatarse. ¿Qué cosas tenemos en el edema cerebral? Bueno, importante que tiene que es causa, digamos, de traumatismo, de hipertensión, inclusive de hemorragia que puede tener uno edema cerebral. Pero el edema cerebral también se puede buscar en dos tipos, con lo que es vasogénico y otro que es constrictor. Y adicionalmente, pues, un segundo. Ok, dentro del edema vasogénico, que se de lesiones que existen, que son por lo general malignas, que por lo general son metástasis o nódulos o masa propiamente dicha. Y en el edema citotóxico, recuerden que es un fenómeno de no llegada de sangre, entonces ocurre apoptosis, la apoptosis genera muerte celular y por consiguiente, digamos, la cantidad de probabilidades en cuanto, digamos, determinar uno con otro, pues va a variar dependiendo de la condición que sea el caso. Segundo, se prendió todo, segundo. Segundo. Ok, entonces hasta ahí estamos con las definiciones para lo que es edema. Aquí tenemos la presencia de un edema vasogénico, es un edema serpentiginoso, irregular, mal definido. Y acá tenemos un edema citotóxico en el que normalmente pues vemos una pérdida de la densidad del cráneo, inclusive con herniación, que hay que evaluar para poder definir si es de manejo quirúrgico o hay que procesarla para una variante de atención. El edema cerebral difuso, bueno, eso es sencillo. Ustedes ven que se pierde completamente las cisuras. Esperemos que ya en estos días puedan tener, digamos, el registro, el código y tan pronto lo tengan, pues aprovechar la oportunidad de ir avanzando paulatinamente con todo. ¿Ok? Entonces, tenemos también pues la identificación del edema cerebral, como les dije, la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Ok, aquí yo no puedo diferenciarla mucho, pero aquí tendríamos la zona de transición de sustancia gris y sustancia blanca. Pues, digamos lo que son los borramientos de los surcos, que lo mencioné hace un ratito, los ventrículos si están comprimidos y lo que es la herniación cerebral, que obviamente es una emergencia médica. La hidrocefalia la vamos a dividir en diferentes términos. Vamos a ver lo que es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que es la hidrocefalia comunicante. La no comunicante es aquella que podría estar, digamos, con una restricción en la salida del líquido. La hidrocefalia como tal puede tener, digamos, componentes de dilatación a nivel del sistema ventricular, por ejemplo, y también ventrículos que en los cursos están, digamos, propiamente dichos presentes. Podemos tener, digamos, también de producción de líquido cefalorraquídeo, que eso es infrecuente. Y vamos a ver de la hidrocefalia obstructiva. La hidrocefalia obstructiva, esencialmente, digamos, es la comunicante. La no comunicante, la obstructiva, la obstrucción, digamos, intraventricular. La hidrocefalia comunicante se debe, digamos, básicamente a lo que son las absorciones del líquido cefalorraquídeo, y la hidrocefalia no comunicante, que recuerda que hay un paciente que mencionaba que era por absorción de líquido cefalorraquídeo, y la otra, pues, que es la no comunicante, que se debe, digamos, a tumores, a quistes, a otras lesiones y lesiones que puede uno entender lo que es la obstrucción física y de manera que el líquido cefalorraquídeo pueda fluir de forma adecuada. La hidrocefalia no comunicante, secundaria también, se produce, digamos, a partir de lo que es la excesiva formación del líquido cefalorraquídeo, que es
relativamente infrecuente y que puede asociarse a papilomas de los plexos coroideos. Okay. Las características del cuarto ventrículo pues están dilatadas en la hidrocefalia comunicante y se tiene, digamos, un tamaño normal en lo que es la hidrocefalia no comunicante. Aquí tenemos los ventrículos laterales. Esto es patológico, chicos. No me voy a detener para explicar esto así tan general, porque esto es muy visto por ustedes. Pero esta es una dilatación, inclusive aquí está menos dilatado y acá pues obviamente hay un poquito menos. Pero sí correspondería, digamos, a una hidrocefalia, como tal, que en el mejor de los contextos tendría, digamos, uno que analizar la situación que ocurre. Y la hidrocefalia comunicante pues se debe también a esas alteraciones de la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, causando dilatación, inclusive componente de leucoariosis periventricular, y el abordaje posterior de lo que va a ser, digamos, la determinación del tercer y cuarto ventrículo, si está dilatado también, y que todo esto en conjunto se llamaría ventrículomegalia. ¿Okay? Ventrículomegalia es una de las cuestiones que uno puede ver en los diferentes tópicos del acontecer. En este caso es una hidrocefalia no comunicante, tiene un pólipo aquí, un pólipo coloidal, un quiste coloidal, que por lo general son, digamos, parte de la enfermedad, y tiene lo que son, digamos, las estructuras de la línea media adecuadamente posicionadas, y además eso lo que es la parte, digamos, de evaluación por resonancia magnética. Aquí tenemos esa imagen que nos generó un poquito de dudas, pero sin embargo aquí se refiere para efectos de valor numérico de dicha afectación. Bueno, habíamos dicho que la hidrocefalia comunicante se caracteriza, digamos, por la parte, digamos, de los animales. Tenemos una hidrocefalia normotensiva, que es una de las variantes que podemos ver. La hidrocefalia normotensiva no es más que un fenómeno que se corrige mediante el abordaje médico-quirúrgico. Ustedes han visto tal vez a muchos por ahí que tienen hidrocefalia comunicante. ¿Okay? Un segundo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el sistema nervioso central, dentro de los tumores. Recordad que los tumores cerebrales primarios son menos frecuentes que los tumores cerebrales secundarios. Los tumores cerebrales secundarios más frecuentes son las correspondientes a las metástasis cerebrales, ¿okay? De diferentes tumores. Y lo que son en sí más frecuentes, que son no secundarios a los primarios, el más común son los gliomas, y dentro de los gliomas el más usual es el glioblastoma multiforme. ¿Okay? Denme un segundo, por favor, nada más, ya sigo.
Bueno, como les decía, chicos, perdón, los gliomas cerebrales son los más frecuentes a nivel de lo que es el sistema nervioso central dentro de las lesiones intraaxiales. Ojo, chicos, divisiones importantes que hay que saber. 1. Tumores primarios y tumores secundarios. Más frecuente de los primarios, la metástasis. Tumores, de los primarios, el glioblastoma multiforme. De los secundarios, la metástasis. Tumores que son intraaxiales y tumores que son extraaxiales. Extraaxiales, por ejemplo, tenemos un caso que debe ser, por ejemplo, ¿sería cuál? ¿Alguien tiene idea de cuál es el tumor extraaxial más frecuente? Vamos a ver si... Iliana, ¿cuál sería el tumor extraaxial cerebral más frecuente que usted piensa? Iliana. Hola, Doc. Las meningiomas serían. Meningiomas. Excelente. Entonces, los meningiomas extraaxiales. Intraaxiales, por ejemplo, los gliomas. Y dentro de ellos un sinnúmero, por ejemplo, de tumores que pueden ocurrir. Después vamos a ver un grafiquito que es más bonito y más práctico. Bueno, el glioblastoma multiforme, como les digo, es el más frecuente, representa más de la mitad de los gliomas. También podemos encontrar, por ejemplo, el ependimoma, el medulloblastoma y el oligodendroglioma, que son de los tumores que vienen representando el resto del componente de ese tipo de tumores de las células cerebrales. ¿Ok? El glioblastoma multiforme es más común en hombres que son mayores de 65 años. Normalmente tiende a ocurrir más hacia los lóbulos frontales y temporales. Y su pronóstico es peor. ¿Ok? Cuando hay un glioblastoma multiforme, el pronóstico es muy malo. Hoy en día, con los avances de la tecnología, inclusive de la parte de terapia hormonal y terapia inmunodirigida, que se llama, ¿ok? Esto ha mejorado significativamente para lo que es la atención de esta patología y la sobrevida, que es de lo que se ha buscado tratar de mejorar después del manejo quirúrgico del paciente. ¿Okay? Entonces, aquí es importante que tengamos claro que dentro de las cosas que uno puede ver en el glioblastoma son patologías que normalmente son bastante señaladas en los pacientes. Aquí tenemos un glioblastoma multiforme del lóbulo frontal y aquí tenemos un glioblastoma multiforme del lóbulo temporal. Y ojo que la lesión que se llama lesión en alas de mariposa del glioma, también del glioblastoma multiforme, ocurre a nivel del cuerpo calloso, sobre todo en la región anterior, que es donde se une, digamos, el cuerpo calloso de derecho a izquierdo y decusa el tumor en este nivel. Estos tumores, muy pocos neurocirujanos en el mundo los operan y que tengan una buena tasa de sobrevida también. Esto traduce también que va a haber un edema vasogénico en estos tumores. Si ustedes observan, es un edema periférico, inclusive un edema en forma serpentiginosa. Esto estamos ahí, inclusive con emisión trafacina, estamos ante un edema vasogénico. Tienen un realce y captan el medio de contraste en forma a veces heterogénea y parcial. Y como les decía, también las masas, digamos, intraaxiales, que son solitarias, por lo general también representan un número importante entre las metástasis solitarias de los tumores cerebrales, por ejemplo, de los tumores intracraneales. Las metástasis más comunes a cerebro tienden a ser de pulmón, de mama y el de melanoma. Melanoma es terrible en ese sentido. Aquí tenemos lesiones que forman como anillos y que son hipodensas en su interior, que tienen relativo borde y radiolúcido en el realce con el contraste. La identificación de las metástasis es importante, determinar si son únicas o si son múltiples, los componentes, digamos, de la metástasis en cuanto a su ubicación, que esto es fundamental, son lesiones que por lo menos son redondeadas, bien definidas y que están en la proximidad de la unión de la sustancia blanca y sustancia gris. Esta zona de transición, si la ven, aquí viene toda esta sustancia gris y aquí esta sustancia blanca, la lesión se acumuló mitad y mitad casi en este caso. En este otro está en el puro borde de la zona, digamos, de
de localización de la sustancia gris, ¿okay? Y invaden la sustancia blanca con edema perilesional. Bueno, en cuanto a las masas extraxiales, también tenemos que recordar que son, digamos, generalmente observadas en mujeres de edad intermedia, son parasagitales, que la convexidad y que tienen un crecimiento que puede ser lento dependiendo del pronóstico que se esté dando, y que los meningiomas múltiples se asocian por lo general a una entidad que es la neurofibromatosis tipo 2 o enfermedad de von Rickenhausen. Tenemos que tener en cuenta también que la neurofibromatosis tipo 1, que es la que le va a afectar, digamos, a la piel, que son las famosas manchas en café con leche, y que tiene que ver, que tiene que ver con los neurofibromas, con los neurofibromas. Puede ser de gran cantidad o escasos, pero con una extensión que va a variar a nivel del cuerpo, ¿okay? Quizás algunos de ustedes hayan visto personas con neurofibromatosis, que es bastante común. La manifestación de la 1 es manifestación dérmica, la manifestación de la 2 es manifestación a nivel del sistema nervioso central. Aquí tenemos un gran meningioma, ¿okay? Que genera, digamos, un efecto de masa y compresión. Con un realce leve del medio contraste, los meningiomas, digamos, sin contraste se pueden ver nuevamente, que son más hiperdensos dentro del cerebro y contienen algunas veces calcificaciones. En cambio, los meningiomas también pueden captar intensamente el medio contraste dependiendo de la zona y la ubicación y la vascularidad del mismo. Y los meningiomas pueden presentar también, digamos, algún grado de edema. Vamos a tener varios tumores, digamos, como por ejemplo el schwannoma vestibular, que tiene que ver con el neurinoma acústico, las características, digamos, de cómo se ve la pérdida auditiva entre los tumores por la localización, se afecta un octavo par craneal, por ejemplo, y además de eso, también podemos, digamos, distinguir neurofibromatosis tipo 2 dentro del contexto de tumores como, por ejemplo, de schwannomas, ¿okay? La resonancia magnética sigue y seguirá siendo el gold estándar para estos estudios. Aquí tenemos un schwannoma vestibular, ¿okay? Y eso, digamos, por la parte de las patologías tumorales. Ahora viendo la parte de lo que es el trauma como tal, pues tenemos la radiografía, tenemos la tomografía computada, tenemos la resonancia magnética y tenemos algunos métodos de imágenes, digamos, asistidos con análisis digital de tomografía o de fluoroscopía o de resonancia magnética. Y el ultrasonido Doppler, que viene a representar en su aparición un gran aporte a la parte vascular y la evaluación vascular del paciente. Entonces, a pesar de que a veces el estudio puede ser, digamos, un poco diferente, tiene una gran relevancia en la aplicación clínica y médica. Las lesiones pueden ser primarias en las afectaciones como tales, en el momento del golpe, por ejemplo, en el traumatismo, y las lesiones secundarias suelen ser, digamos, del transcurso del tiempo con complicaciones de la patología propiamente dicha en el trauma primario. Cuestiones que tenemos que evaluar, pues las tensiones superficiales, extracerebrales, intracerebrales, la contusión, digamos, o la erosión, los hematomas subgaliales, las caput suceden, que digamos, esos son, por ejemplo, cuando tienen un problema de antropometría, el encefalohematoma, por ejemplo, el caput suceden, y el hematoma subgalial, la extrusión subgalial en lo que es el encéfalo, entre otras. Este diagrama tomen un pantallazo para que se acuerden cómo se dan los diferentes tipos, digamos, ya sea el aneurisma, la formación del aneurisma a nivel de lo que es la emergencia, proximidad de la emergencia de la arteria mesentérica superior. Perdón, mesentérica, disculpa. La proximidad de la arteria, mesentérica, disculpa. La proximidad de la arteria que tiene el vaso nutriendo el cráneo ahí, y normalmente uno puede identificar las lesiones que pueden ocurrir. Cuando uno analiza, digamos, este diagrama y se pone a ver dónde se da, por ejemplo, las diferentes patologías cuando estamos en piel o si estamos ya en la tabla ósea, hacia la tabla interna, y vemos esta lesión que es una fractura, por ejemplo, o una apertura, una diástasis.
Toda esta parte normalmente nos va a guiar para definir la ubicación donde se dan las lesiones. Por ejemplo, si es una lesión toral, subdural, si es una lesión, digamos, que afecte por un hematoma, de carota, o si es un hematoma intraparenquimatoso o un hematoma a nivel de lo que es eh, a nivel de lo que es la región subdural y la región epidural. Todo lo que tenga que ver con cómo se va a acumular la sangre es lo que normalmente veamos en ello. Bueno, en cuanto a lo que son, digamos, las diferentes tipos de lesiones, si están cabalgadas, si son comminutas, esto es importante, chicos, saber cuando hay una fractura de cráneo, cómo va descrita la lesión, para que entiendan que es comminuta significa más de 2 fragmentos, ¿ok? Si está cabalgada, si está diastizada, que tal que le expliqué al señor que se cayó, si es una fractura estrellada, si está deprimida, en fin, si compromete la base o la bóveda craneal como tal. Aquí tenemos unas fracturas de oído, estamos viendo algunos tipos de fracturas de oído y vamos a ver lo que son las hemorragias vasculares, lo que es el componente epidural, subdural y subaracnoideo. Bueno, en el epidural, como ya les mencioné, tiene importancia, digamos, la evaluación en lo que es la tomografía computada por encima de la resonancia magnética por los tiempos que duran y además costos, accesibilidad, número de equipos, entre otros. Y ayer mencionaban que había formas para poder describir una lesión, digamos, de tipo traumática que generara un hematoma. Por ejemplo, el hematoma subdural es un hematoma que tiene una forma en forma de banana, por ejemplo, o de media luna, y el hematoma epidural tiene una forma que por lo general se asocia a un componente de forma de limón o forma de naranja, dependiendo del tamaño del hematoma, siempre asociado en la pared a una posible fractura de la tabla externa e interna ósea. Aquí vemos un hematoma, aquí vemos T1, T2 para hacer la diferencia. Y tenemos también aquí lo que sería, digamos, la fosa posterior en la resonancia magnética, como se ven los lóbulos laterales, y el hematoma que está contenido en este nivel. En cuanto al hematoma subdural, pues la frecuencia es de 10 a 20%. Los desgarros, digamos, en las venas a nivel epidural son los causantes de estos sangrados, que son sangrados en goteo y que por lo general terminan, no todos, pero la mayor parte terminan en cirugía para abordaje del hematoma. Algunas cosas, digamos, de la tomografía que, digamos, uno tiene que pensar en la resonancia magnética, las fases agudas y crónicas, estos son los giros y circunvoluciones. Aquí, obviamente, el hematoma es más extenso, muy llamativo aquí en esta porción. Y recordar lo que es el famoso, la famosa anemia posterior a un trauma, precisamente porque al inicio el paciente estaba normal, pero los exámenes seriados, controles, determinaron cómo fue, digamos, produciéndose un paciente en una condición, por ejemplo, la anemia, ¿ok? Y secundaria esa anemia a un traumatismo por el sangrado, entonces esto pues identifica la causa de la anemia que se está dando en un paciente. Igualmente acá. Resonancia magnética, para efectos prácticos, no vamos a entrar en este detalle, digamos hoy no. Resonancia magnética, lo que uno espera es una respuesta ideal y buena para poder entender que las imágenes propiamente dicho en los traumatismos pueden generar, digamos, secuelas a corto plazo y mediano plazo, o en su defecto requerir de cirugías para su liberación. Está muy bien aquí, inclusive, y después viene el focusicroma, que hace un nivel líquido, gas, y precisamente tiene que ver ese con cómo se va observando, digamos, los diferentes niveles del hematoma. ¿Okay? En este caso tenemos un hematoma que tiene un nivel. Ese nivel significa que
le midieron cuánto era, digamos, el grosor, para ver si era significativamente importante anotarlo. Bueno, aquí tenemos un poquito bonito los hipocampos, ok, tercer ventrículo. Algunas cosas, digamos, como por ejemplo lo que son las hemorragias subaracnoideas. Las hemorragias subaracnoideas, un momento. Ahora sí, las hemorragias subaracnoideas son parte del complemento de las patologías, inclusive que pueden ser graves y condicionar la vida del paciente. En traumas se puede ver, digamos, como un secundarismo a la lesión, pero es más frecuente, digamos, cuando hay presiones penetrantes, por ejemplo, con cuchillos en el cráneo, etcétera, o cuando las traumas están cerradas durante lo que es la lesión vascular para el segmento de la base del cráneo. Y obviamente que pueden haber vasoespasmos, que esos, digamos, son parte de... Bueno, la técnica de inyección en la fase de aguda, que es lo más importante, determinar si la tomografía o si la resonancia y las características de los filtros que voy a realizar. Estas son, digamos, zonas que impresionan corresponder a sangrado de este nivel. Vamos a ver. Bueno, que corresponden a este nivel. Las patologías extracerebrales vasculares, por ejemplo, pseudoaneurisma, laceraciones, cuando se hacen abordajes para catéteres centrales, laceraciones de venas y de senos nodales, etc. Bueno, los pseudoaneurismas son causas también importantes de exploración, pero observen que, digamos, no hay ninguna imagen secular. Aquí en algún momento uno pensó que tal vez, pero no, ¿ok? Entonces los aneurismas, digamos, tienen que ser estudiados siempre por angiografía, ¿ok? Y ese estudio de angiografía lo que busca es determinar cómo está, digamos, afectado la irrigación a nivel del cerebro. Bueno, tenemos las disecciones y laceraciones, así como oclusión arterial, porque la oclusión arterial es una emergencia calificada y las laceraciones y la difusión dentro del contexto de traumas, pues precisamente es ver, digamos, la perfusión de la sustancia yodada para la evaluación. La fístula carotidovertebral, digamos, es otra de las cosas que podemos, digamos, visualizar como parte del componente, perdón, pero es que ya no me da la voz, parte del componente, digamos, de evaluación a nivel de lo que es el seno cavernoso y ver las incuncitaciones venosas, ¿ok? Que hay una ocupación importante de partes blandas a nivel del seno fenoidal con deformación inclusive y erosión de la pared lateral. Otras patologías extraxiales como el higroma y las lesiones nerviosas de los senos de los nervios craneales, también la salida del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, la sensación de masa y el compromiso del higroma, en este caso, del parénquima y la señal del líquido cefalorraquídeo. Bueno, entre las lesiones cerebrales vamos a tener la lesión axonal difusa en sustancia blanca, la contusión, la lesión de sustancia gris profunda, lesiones primarias del tallo, hematomas parenquimatosos y hemorragias intraventriculares o ventriculares. La lesión axonal difusa, bueno, se da básicamente un fenómeno de cizallamiento, un estadio grado 1 o 3, dependiendo de la enfermedad. Esas son las imágenes que se ven en cizallamiento, como moteates, inclusive uno esperaría tener más hacia la parte posterior. Aquí tenemos igual. Esto que está aquí se llama, este es el diámetro biparietal, el diámetro, perdón, del ventrículo lateral, el diámetro mayor se mide de hasta y se divide entre el mayor del abdomen y eso se llama índice, perdón, no cardiológico, índice de Evans, disculpen, no Evans, Evans. Y ese índice de Evans si es superior a 0.30, o sea, 0.31, por ejemplo, ese ya es, digamos, un índice para decir que hay hidrocefalia moderada, bueno, leve, y sucesivamente moderada o explicarle en los grados. Puede ser grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo. Pero la hidrocefalia ponerse de manera con leve, moderada, severa. Algunas imágenes de las focalizaciones y zonas, digamos, que realizan con el estudio de resonancia magnética.
Y la contusión cortical, pues esencialmente son aquellas lesiones que ocurren a nivel de la corteza y que causan, digamos, fracturas o hematomas o alteraciones a ese nivel. Bueno, aquí tenemos esa imagen también, que es una carga alza muy heterogénea. Y algunos focos puntuales de acúmulo del material de sanguíneo, en este caso la sangre que se ve por la contusión. ¿Okay? Chicos, entonces, ven también la sustancia gris profunda, algunas lesiones que pueden ocurrir. Generalmente, pues cuando ocurren, siempre son primarias e intraxiales. Aquí tenemos, que uno dice, bueno, se me pueden confundir todas, sí, efectivamente se pueden confundir, por eso la clínica es importante. Lo que estamos aquí entre el puente, ¿ok? Estamos hacia lo que es la cara medial del lóbulo temporal, y acá vemos un compañero también que tuvo, digamos, que buscó, pero que encontró, digamos, varias zonas que el medio radioactivo, pues, tiene sus particularidades para lo que es la administración. Entonces, en el hematoma parenquimatoso, pues, vamos a tener esencialmente, digamos, la sangre saliendo hacia a lo que es la parte de sustancia blanca o sustancia gris, o ambas, ¿ok? Y, por ejemplo, lesiones penetrantes pequeñas, por ejemplo, vasculares, también se pueden evaluar. Aquí tenemos un realce simultáneo. La hemorragia ventricular, pues es en un 3 a un 35%. Por lo general tiene que ver con el también en el caso de las intraventriculares, a veces hay hemorragias de este nivel, pero puede ocurrir en cualquier zona, sobre todo, digamos, puede ocurrir en cualquier zona. Aquí tenemos nuevamente, reiterativamente otra vez, donde estaría la fosa anterior, un poquito más abajo, la fosa media y la fosa posterior. Lesiones secundarias, bueno, voy a mencionar algunas. Si quieren, tomen un pantallazo a esto, por favor, pero dentro de las más importantes son los infartos de territorio arterial, por ejemplo, la necrosis por compresión o isquemias, y la tercera que yo escogería en este caso sería la lesión secundaria del tallo, que también es un poco complicada. La isquemia por compresión, pues vemos, digamos, compresión extrínseca de los márgenes de la dura madre, como parte del hallazgo, lo que es, digamos, los edemas y los hematomas que se generan con con el paso del tiempo. Ok, aquí tenemos heterogenicidad, inclusive no se ve. Y posteriormente, pues tenemos también las lesiones hipóxicas difusas. En las lesiones hipóxicas difusas, pues tenemos la presentación de un segundito para acomodar esto, que, digamos, se ven, digamos, como parte de las afectaciones corticales vasculares definidas y con un compromiso de los núcleos basales. El edema cerebral, bueno, sencillamente lo que nos interesa más es que precisamente hace que se borren o se disminuya la cantidad de fisuras, ¿ok? Y precisamente por la parte, digamos, de atención, cuando uno ve casi nulas fisuras y giros, como en este caso está aquí, estamos ante un cuadro de un edema cerebral, ¿ok? Y el vasoespasmo podría ser también una condicionante de esa patología de vasoespasmo, sobre todo en el tema de que aproximadamente, digamos, en el término de patología vascular, hoy en día ha ido mejorando de forma tal que hay esa asertividad de poder preguntar en diferentes foros para poder evaluar, digamos, si un caso está positivo por una patología. Esto viene siendo lo que antes era las famosas ascensos que hacía, digamos, el secretariado entre sí, que normalmente uno dice, bueno, son hallazgos incidentales que uno puede encontrar. El vasoespasmo, como le digo, puede ser severo, algunas veces asociado a cuadros de algún proceso autoinmune. Observen que, digamos, es un vasoespasmo sostenido y dependiendo del tiempo de duración, pues si no, puede ocurrir daño celular también significativo. Y de las últimas cosas que nos van quedando es las relaciones, digamos, cuando hay, digamos, fracturas de base de cráneo, cuando hay senos paranasales, en cuanto a ver si, digamos, tiene fuga de líquido cerebroraquídeo, o en las mastoides igualmente.
Bueno, estos son los hipocampos, esta es la médula oblongata, y tiene aquí, digamos, varios giros y circunvoluciones. ¿Okay? Bueno, preguntas o dudas. Todo bien, doctor. Yo tengo una consulta, doc. Señorita, dígame. En lo del índice de Evans que usted mencionó, Ajá. El índice que es entre el diámetro mayor de los ventrículos laterales, casi siempre este diámetro mayor está dado por las astas frontales, o sea, las astas anteriores. El cuerpo calloso, digamos, cuando forman los ventrículos laterales, lo mismo se denominan de acuerdo a la posición, ¿ok? Entonces, digamos, el índice de Evans lo que se hace es calcular la distancia mayor de lo que es los diámetros de lo que es el ventrículo entre el diámetro mayor de los hemisferios, ¿ok? Y eso me tiene que dar una razón que sea igual o menor a 0.30. Si es mayor a 0.30, eso significa que no es congruente con la información que tenemos, ¿ok? No sé si me expliqué, Fabiana. ok, sí, no, era porque no me quedó claro, digamos, yo sabía que tenía que ser superior para que hubiera hidrocefalia, ¿verdad? Sí, es siempre el superior, o sea, el diámetro del ventrículo entre el diámetro de la tabla interna. Es de tabla interna que se hace la medición. Ok, gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Duda? ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Bueno, si no tienen duda o preguntas, hay una parte de otra clase, pero esa es un poco más larga, que es la parte que tiene que ver con esclerosis múltiple. Esa se la voy a dar mejor en la próxima, porque también ando muy afectada de la voz. Entonces, ya casi que ni me escucho yo mismo. Entonces, voy a pasarle unos clips de videos que teníamos para, digamos, complemento de esta clase e ir cerrando la parte de lo que era vascular y lo que era la parte de generalidades para poder ir entrando entonces a lo que son patologías inmunológicas, ¿ok? Y ver un pequeño repaso que daríamos con respecto a lo que es la parte de anatomía radiológica o neuroanatomía, que es lo que normalmente pues tendría uno que saber esencial para entender lo que es el estudio del sistema nervioso central. Entonces denme un momento para cargar y ya casi les comenzamos a pasar los videos para que los puedan ver, ¿ok? Un segundo.
Ahí lo logran ver, chicos. Hola, mi nombre es Enrique Carlos García Pretel, soy residente Sí, doctor. Ok, perfecto. del segundo año de radiología e imágenes diagnósticas y hoy vamos a hablar brevemente de irrigación cerebral y sus imágenes. Entonces, en la valoración de las imágenes diagnósticas, primero tenemos que conocer las indicaciones, son varias, las más frecuentes es primero identificar oclusiones en pacientes con sospecha de accidente cerebrovascular o accidentes isquémicos transitorios, en pacientes con sospecha de aneurismas por antecedentes familiares o por algunos síntomas, por ejemplo cefalea con algunas características o sospecha de malformaciones vasculares. Y entre las técnicas tenemos dos técnicas no invasivas, la angiotomografía y la angioresonancia. Hoy vamos a hablar principalmente de la angiotomografía, que es una técnica que hace uso de la inyección de un medio de contraste ionado intravenoso y la adquisición secuencial de imágenes en una fase temprana cuando el medio de contraste está aún dentro de la circulación arterial, para de esa manera dibujar la circulación intracraneal y tomar las imágenes que nos permitan hacer el estudio en esta fase. Entonces, para entender las imágenes, primero tenemos que conocer la anatomía básica. La anatomía de la circulación intracraneal está dividida en dos: una anatomía o una circulación arterial posterior y una circulación anterior. Vamos a empezar con la circulación posterior. La circulación posterior inicia en el arco aórtico, donde del lado derecho van a ser un tronco, que es el tronco brachiocefálico. Ese tronco va a dar origen a dos arterias, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común. De ese mismo lado, del lado izquierdo no hay tronco, pero sí surgen directamente del arco aórtico las dos arterias que acabamos de mencionar, la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierdas. La circulación posterior inicia aquí de la arteria subclavia izquierda. De cada lado van a hacer una ramita arterial que se llama arteria vertebral. Esa arteria va a ascender a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales hasta la vértebra cervical C1, donde va a salir, va a dar un giro y va a entrar al cráneo a través del foramen magno. Cuando entra al cráneo va a dar una rama muy importante que es la pica o la arteria cerebrosa posterior inferior. Después de dar esa rama se va a anastomosar con su contralateral. Las vértebras del otro lado van a formar la arteria basilar y la arteria basilar va a dar tres ramas de cada lado, tres ramas importantes: la arteria cerebrosa anterior inferior, la arteria cerebrosa superior y la arteria cerebral posterior. De esta arteria cerebral posterior de cada lado va a salir una ramita que son las arterias comunicantes posteriores, que son las que permiten, valga la redundancia, la comunicación de la circulación posterior con la circulación anterior y las que van a permitir la formación del polígono de Willis. Entonces vamos a ver eso en imágenes. Aquí estamos viendo una arteria subclavia de cada lado y de cada una de esas arterias subclavias está saliendo una ramita que es la arteria vertebral en su porción proximal de cada lado. Y como ya lo vimos en el gráfico, si nos vamos un poquito más arriba, vamos a ver que esas arterias vertebrales siguen su curso hacia ascendente a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Y aquí lo vemos en este corte axial como a través del foramen transverso está subiendo cada una de las arterias cervicales. Y si nos vamos a una reconstrucción sagital, vamos a ver lo mismo: el ascenso de las arterias vertebrales a través de los forámenes transversos desde C6 hasta C1. En C1, como ya les había comentado, la arteria vertebral va a salir, va a dar un giro y va a entrar al cráneo a través del foramen magno, formando la porción intracraneal de la arteria vertebral. Este es el giro que les acabo de mostrar. Ya sale de su foramen transverso, da una vueltecita y entra al cráneo a través del foramen magno, lo mismo que vemos en esta representación gráfica. Y esas son básicamente las primeras tres porciones de las arterias vertebrales. Una porción inicial antes de entrar a los forámenes transversos, cuando está dentro del foramen transverso, cuando sale dentro del foramen transverso, y la porción B4, que ya sería su porción intracraneal, donde, como les mencionaba, va a dar origen a la pica de cada lado. Luego se va a anastomosar con su contralateral para formar la arteria basilar, que va a dar origen a la álica o arteria cerebrosa anterior inferior, y dos ramas terminales, la arteria cerebrosa superior y la arteria cerebral posterior. Entonces aquí tenemos tres arterias cerebrosas, dos que son inferiores, una que es anterior, una que es posterior y una que es superior. Y finalmente las arterias cerebrales.
posteriores, mandando ramas e irrigación a toda la porción posterior del cerebro. Aquí vamos a hacer un corte sagital también, las ramas de la arteria cerebral posterior, irrigando todo el los lóbulos occipitales y parte del lóbulo temporal. ¿Qué nos va a permitir esa circulación posterior? Como ya he dicho, que las arterias cerebrales posteriores van a dar origen a las arterias comunicantes posteriores, que van a permitir la anastomosis de la circulación anterior con la circulación posterior. En este caso, y en particular, la arteria comunicante posterior izquierda casi no se ve, es una arteria hipoplásica ausente, es una variante común, pero sí se ve la arteria comunicante posterior derecha, que permite la anastomosis de la arteria cerebelosa posterior con la circulación anterior, que ya vamos a ver. Mira, así es como mi papá consiguió un abdomen plano a los 60. Este es el día 17 de hacer nada más que este reto de entrenamiento de silla todas las mañanas. Estoy siguiendo el plan de entrenamiento en la app de YogaGo. Todo lo que necesito es una silla y 15 minutos. Ya me siento como a mis 20. Recomiendo mucho probarlo. Mira, así es como mi papá consiguió un abdomen plano a los 60. Este es el día 17 de hacer nada más que este reto de entrenamiento de silla todas las mañanas. Estoy siguiendo el plan de entrenamiento en la app de YogaGo. Todo lo que necesito es una silla y 15 minutos. Ya me siento como a mis 20. Recomiendo mucho probarlo. Mira, así es como mi papá consiguió un abdomen plano a los 60. Este es el día 17 de hacer nada más que este reto de entrenamiento de silla todas las mañanas. Estoy siguiendo el plan de entrenamiento en la app de YogaGo. Todo lo que necesito es una silla y 15 minutos. Ya me siento como a mis 20. Recomiendo mucho probarlo. Mira, así es como mi papá consiguió un abdomen plano a los 60. Este es el día 17 de hacer nada más que este reto de entrenamiento de silla todas las mañanas. Estoy siguiendo el plan de entrenamiento en la app de YogaGo. Todo lo que necesito es una silla y 15 minutos. Ya me siento como a mis 20. Recomiendo mucho probarlo. Mira, así es como mi papá consiguió un abdomen plano a los 60. Este es el día 17 de hacer nada más que este reto de entrenamiento de silla todas las mañanas. Estoy siguiendo el plan de entrenamiento en la app de YogaGo. Todo lo que necesito es una silla y 15 minutos. Ya me siento como a mis 20. Recomiendo mucho probarlo. Hoy quiero contarte una realidad que muchos de nosotros no hemos vivido nunca. Un invierno tropical. Este invierno, millones de personas refugiadas y familias desplazadas se enfrentarán a temperaturas extremadamente bajas y condiciones muy duras. Imagina enfrentarte al frío sin tener acceso a lo más esencial para poder abrigarte. Esto es exactamente lo que muchos experimentarán este invierno. Necesitan nuestra ayuda para sobrevivir, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu apoyo para ofrecerles el calor y la seguridad que se merecen. Con tu donación, ACNUR puede entregar mantas, estufas para protegerse del frío y sobrevivir al crudo invierno. Cada contribución cuenta y puede ayudar a salvar vidas. Entonces, en la circulación anterior ya vimos la parte inicial. Tenemos entonces que las arterias carótidas van a ascender sin las ramas, van a tener una expansión de su calibre en el bulbo, donde se van a dividir en la arteria carótida externa.
Doctor, no se escucha nada. Posterior, donde se anastomosa con la arteria comunicante posterior para finalmente dividirse en sus ramas terminales, que son la arteria cerebral. Ya, ahora sí. Perdón, ¿me escucharon en el anterior, la partecita anterior? Yo tengo rato de no escuchar nada. Ah, perdone, seguramente fue porque se... Un segundito. Perdone. Vital, donde estamos viendo cada una de las arterias vertebrales acá uniéndose, formando la arteria basilar que va a ir bien pegada al clivus, inmediatamente anterior al tronco encefálico, va a ascender hasta su punta, donde va a dar origen a las arterias cerebrales posteriores. Estas son las arterias cerebrales posteriores. Vemos una porción de la arteria basilar, la punta de la basilar, y las arterias cerebrales posteriores se van dando ramas de irrigación a toda la porción posterior del cerebro. Aquí vamos a ver un corte sagital también, las ramas de la arteria cerebral posterior irrigando todo los lóbulos occipitales y parte del lóbulo temporal, que nos va a permitir esa circulación posterior. Como había dicho, que las arterias cerebrales posteriores van a dar origen a las arterias comunicantes posteriores, que van a permitir la anastomosis de la circulación anterior con la circulación posterior. En este caso en particular, la arteria comunicante posterior izquierda casi no se ve, es una arteria o hipoplásica o ausente, es una variante común, pero sí se ve la arteria comunicante posterior derecha, que permite la anastomosis de la arteria cerebelosa posterior con la circulación anterior, que ya vamos a ver. Entonces, en la circulación anterior ya vemos la parte inicial. Tenemos entonces que las arterias carótidas comunes van a ascender sin las ramas, van a tener una expansión de su calibre en el bulbo, donde se van a dividir la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. La arteria carótida interna va a ascender a través de su porción cervical, luego va a ingresar al cráneo a través del agujero carotidio, y dentro del cráneo va a tener 6 porciones: una porción petrosa inicialmente, una porción que se llama la célula, una porción cavernosa y una porción supraclinoidea, que algunos dividen en una porción clinoidea, oftálmica y comunicante, para finalmente dividirse en sus dos ramas terminales, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, comunicándose con una ramita a la arteria comunicante posterior para anastomosar toda la circulación cerebral. Entonces eso lo vemos en imagen. Vemos el tronco, la arteria subclavia, la arteria carótida común, el bulbo carotidio, donde la arteria carótida común se divide en una arteria carótida externa y una arteria carótida interna, que
posterior o de anastomosa con la arteria comunicante posterior para finalmente dividirse en sus ramas terminales, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Estas son todas las porciones intracraneales de la carótida. Ya las hemos mencionado así rápidamente nuevamente. Una porción petrosa, una porción vertical, una porción horizontal, su porción petrosa. La porción horizontal la estamos viendo acá, una porción cavernosa, un tanto tortuosa, que la estamos viendo acá en cada uno de los cortes, y una porción supraclinidia que se divide en una porción clinidia cuando pasa por la clinoides oftálmica, cuando orina la arteria oftálmica, y comunicante cuando orina la arteria comunicante, o cuando se anastomosa con la arteria comunicante posterior para finalmente dividirse en sus ramas terminal, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Ahí tenemos cada una de sus porciones. La arteria cerebral anterior habíamos dicho que es una rama terminal de la arteria carótida interna. En estos cortes vemos que tiene un recorrido a través de la línea media, de manera que va a cruzar a través de la cisura interhemisférica y va a irrigar toda la porción medial de los lóbulos cerebrales. Va a tener un recorrido inicialmente hacia anterior y superior y luego hacia superior y posterior, como vemos en el gráfico, un recorrido que va a seguir más o menos la estructura del cuerpo calloso. Y entre ella es importante que va a tener una arteria comunicante anterior, de manera que este puente marca una división entre la porción inicial o A1 de la arteria cerebral anterior y el resto de la arteria cerebral anterior, que se va a encargar de irrigar el resto de los hemisferios cerebrales. Vives en Costa Rica y quieres maximizar tus ahorros. Bueno, ese es parte de lo que corresponde a la anatomía vascular, muy resumida, realmente. Resumen, digamos, igual se las voy a colgar, ya está colgada, ¿no? Para que puedan, digamos, repasarla un poco, recordando los segmentos, igual de la arteria cerebral media, que habla de un segmento M1, M2, M3, M4. En el caso de la arteria cerebral anterior, habla de un segmento A1, A2, A3, A4, A5, que va a depender de la posición en la que está la arteria, donde se considere, digamos, el segmento correspondiente. Y la importancia de todo esto, que muchas veces uno cuando es estudiante dice, ¿y para qué quiero saber eso? Bueno, porque si un infarto cerebral ocurre en el segmento A5, uno sabe que tal parte del cerebro tiene tal función y se ubica en esa posición, y lo que está clínicamente fallando del paciente corresponde a ese punto. Entonces usted sabe que posiblemente la lesión, el trombo, está ubicado en esa zona. O cuando más bien hay un conjunto de cosas que se suman, la lesión está en A2 o A3, por ejemplo, o al revés, está en M1, M2 o M3, y sucesivamente, dependiendo del área que esté, digamos, clínicamente presentando la sintomatología. Asimismo se habla del grado de severidad, y eso también habla para lo que es el pronóstico predictivo y positivo del paciente, y ver, digamos, las posibles comorbilidades o el compromiso inclusive de muerte del paciente. ¿Ok? Entonces, para que más o menos ese concepto pues lo tengan también. Un segundo para cargarle el otro, que es, digamos, para segundo. Ahí lo ven, chicos. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, bueno. Va.
biológica de la región celar y yuxtacelar, que incluye la región supracelar y paracelar. Vamos a hacer una diferenciación de esos términos, ya que muchas veces suele causar confusión. Bueno, dentro de los estudios de resonancia magnética, en donde podemos ver estas regiones, es la resonancia de hipófisis. Y de esta vamos a hablar asuntos muy puntuales en cuanto a su anatomía, su tamaño, la función, etc. Y vamos a empezar primero con el protocolo. Entonces, el protocolo en la que se realiza la resonancia de hipófisis son resonadores de 1.5 o 3 teslas. Los de 3 teslas pues vamos a tener mayor definición de las estructuras. Se solicitan secuencias convencionales T1, T2, multiplanar de corte fino, sin y con gadolinio. En los pacientes pediátricos tener en cuenta que se requiere un campo de visión más pequeño y cortes más finos, porque las estructuras anatómicas en estos pacientes son aún más pequeñas. Y la evaluación idealmente vamos a hacerla en los planos sagital y coronal. Algunas secuencias adicionales se solicitan en situaciones específicas. Por ejemplo, la secuencia de susceptibilidad magnética cuando hay sospecha de hemorragia, la imagen dinámica contrastada cuando hay sospecha de microadenomas, las secuencias isotrópicas ponderadas en T2 de alta resolución cuando se trata de analizar importantes estructuras funcionales como el quiasma óptico en relación a una lesión, por ejemplo. Las secuencias avanzadas de imagen como difusión, tractografía, perfusión, espectroscopia, pues lo que van a hacer es estrechar nuestro diagnóstico diferencial. Muy importante a tener en cuenta es que no solamente las imágenes nos van a permitir un acercamiento pues diagnóstico. La historia clínica de nuestros pacientes también permiten pistas sobre el diagnóstico y la localización primaria del tumor. Entonces, ya para el abordaje de las lesiones de la región celar y supracelar es importante, muy importante, conocer la anatomía básica normal, conocer el desarrollo embriológico de la hipófisis, la cual tiene 2 partes, como sabemos. Y estas 2 partes tienen desarrollo embriológico diferente. Y su función. Entonces, vamos a hablar primero de la adenohipófisis, luego de la neurohipófisis. La adenohipófisis constituye el 70 al 80% de la glándula. Tiene origen ectodérmico, deriva de la bolsa de Rankine que se separa durante el desarrollo embriológico del ectodermo oral, luego migra hasta su posición definitiva a nivel de la silla turca y hacia la región infundibular. Y aquí vemos un gráfico de la hipófisis en un corte sagital, o por decirlo en una vista de perfil, donde observamos aquí la silla turca. Aquí vemos el dorso de la silla turca, y cuando hacemos referencia a la región celar es todo lo que se localice dentro de la silla turca, que en este caso es la hipófisis. La hipófisis, como ya mencionamos, tiene 2 partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis de la que estamos hablando tiene 3 partes. Una pars distalis, que es la más prominente y anterior de la adenohipófisis, la pars infundibular, la cual rodea los axones del infundíbulo de la neurohipófisis, y la pars intermedia, la cual se encuentra en íntima relación con la neurohipófisis. Aquí tenemos igual un corte sagital en T1 sin contraste, y aquí observamos la adenohipófisis, que es normalmente isointensa con la sustancia gris. Aquí vemos el infundíbulo y aquí la neurohipófisis. Un dato muy importante es que tener en cuenta que la vamos a encontrar hiperintensa en los pacientes recién nacidos prematuros y recién nacidos a término hasta las 6 a 8 semanas de vida. Después de las 8 semanas de vida, esta se vuelve isointensa a la sustancia gris. Por eso es muy importante
que si estamos analizando una resonancia magnética de un recién nacido o menor de 8 semanas de vida, es normal que la veamos hiperintensa. Dentro de la secreción de hormonas de la adenohipófisis está la prolactina, la gonadotrofina, que son las hormonas folículo estimulante y hormona luteinizante, la tirotropina, la adrenocorticotropina y la somatotrofina, o también llamada hormona de crecimiento, y la hormona estimulante de los melanocitos que se secreta a nivel de la pars intermedia de la adenohipófisis. Ya hablando ahora sí de la neurohipófisis, esta constituye el 20% de la glándula hipófisis. Como les había mencionado, tiene un origen embriológico diferente. Esta deriva de una extensión caudal del neurodiéncéfalo. También tiene 3 partes, que son la eminencia media, el infundíbulo y la pars, la pars nerviosa. Listo, y la pars nerviosa es la más funcional. Recordar, o es importante que sepamos que las células de la neurohipófisis se conocen como pitiocitos, que son células gliales de sostén. Por lo tanto, la neurohipófisis en realidad no es una glándula secretora porque se limita a almacenar productos que se secretan en el hipotálamo. Por ejemplo, los axomas de las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular, donde se secretan estas hormonas, en el supraóptico, en el supraóptico, la vasopresina, hormona antidiurética, y en el paraventricular, la oxitocina. Estas se van a almacenar a nivel de la neurohipófisis con estructuras proteicas o vesículas, y en el caso de la hormona antidiurética se almacena con estructuras proteicas como las neurofisinas, las cuales son responsables de la hiperintensidad en T1. Por eso es que la vemos blanquita, así como la vemos en esta imagen. Y bueno, ya hacemos nuevamente recordar la anatomía en este gráfico. Aquí tenemos la adenohipófisis, la neurohipófisis, la silla turca, el dorso de la silla turca, el infundíbulo, el quiasma óptico, la eminencia media, el tuber cinereum, los cuerpos mamilares, la cisterna interpeduncular. Y vamos ahora sí a lo que nos gusta, que es la radiología. Entonces aquí tenemos un corte sagital de resonancia magnética en T1 y vamos a comparar aquí con esta imagen de tomografía. Como vemos, la tomografía nos va a permitir un mejor detalle de las estructuras óseas y la resonancia nos va a permitir un análisis de alta definición de los tejidos blandos. Entonces aquí seno esfenoidal. Aquí tenemos el clivus y el dorso de la silla turca. Aquí vemos el clivus y el dorso de la silla turca. Y aquí está la hipófisis, como vemos en esta ventana ósea, no la vemos, pero aquí en la resonancia magnética es adecuadamente caracterizable. Entonces vamos por pasos. El clivus y el dorso celar, aquí. Vemos la adenohipófisis y la neurohipófisis, el infundíbulo, luego vemos el tuber cinereum, luego por delante el quiasma óptico, por detrás los cuerpos mamilares, y ahora sí seguimos con la región supracelar, que está conformada por la cisterna quiasmática, por delante del tuber cinereum y por detrás del infundíbulo, la cisterna interpeduncular. Entonces, la región supracelar, bueno, antes de eso, la hipófisis en su parte superior está cubierta por el diafragma celar. El diafragma celar tiene una abertura que permite el paso del infundíbulo.
Este diafragma celar es el límite inferior de la cisterna supracelar. El límite superior de la cisterna supracelar está el tuber cinereum, los cuerpos mamilares, el hipotálamo en sí. En la parte posterior de la cisterna supracelar está la cisterna interpeduncular y por delante la cisterna quiasmática. ¿Listo? Entonces, cuando nos hablen de la cisterna supracelar, ya sabemos que está por encima de la silla turca, por delante del mesencéfalo, por debajo del hipotálamo y por delante, incluyendo el quiasma, la cisterna quiasmática. Entonces, si por ejemplo hay un paciente con sospecha de una lesión a nivel de la región celar y que tiene afectación visual, pues ya podemos sospechar que es una lesión que se está extendiendo por la cisterna supracelar y comprimiendo o desplazando el quiasma óptico. Importante tener en cuenta el tamaño de la hipófisis, y lo vamos a hacer en este corte sagital, y la medición es cráneo-caudal, como lo vemos en la imagen. Entonces, la edad en pacientes niños menores de 12 años, normalmente la hipófisis mide menos de 6 milímetros, la superficie superior debe ser plana o ligeramente cóncava, es decir, en este caso es plana o ligeramente cóncava, así. Y tener en cuenta que en el embarazo, la lactancia y la pubertad puede llegar a medir hasta 12 milímetros, siendo esto normal. Y el margen superior puede llegar a ser un poco convexo, de esta manera. Y en los hombres y las mujeres posmenopáusicas debe ser menor de 8 milímetros, y en mujeres jóvenes y premenopáusicas menos de 10 milímetros. El promedio en general es 10 milímetros, pero sí tener en cuenta que en el embarazo la lactancia normalmente puede llegar hasta 12 milímetros. La región paracelar no es más que las estructuras que se encuentran a cada lado de la silla turca. Aquí tenemos un corte coronal de un gráfico y de nuestra resonancia magnética en T2. Entonces, ubiquémonos en el espacio. Aquí tenemos nuevamente la hipófisis, el infundíbulo, el quiasma óptico, el hipotálamo, y a cada lado tenemos dos estructuras importantes, que son los senos cavernosos. En los senos cavernosos encontramos la porción intracavernosa de la carótida interna, como también estructuras nerviosas como el tercer par oculomotor, el troclear, la rama B1 del trigémino, la rama B2 y el sexto par. Entonces, hay tumores que pueden originarse a nivel de la región celar y extenderse a la región paracelar o a nivel de los senos cavernosos, o extenderse a la región infundibular o supracelar. O sea, ustedes ya con esto quedan muy ubicados en cuanto a la localización de las lesiones. Entonces, aquí tenemos un corte coronal donde estamos a este nivel. Miren que estamos atravesando el infundíbulo aquí. Entonces, aquí vemos el quiasma óptico y una partecita del infundíbulo. Vemos estas estructuras hipointensas que las vemos aquí, o con vacío de señal, son las carótidas internas. Aquí vemos carótidas internas y acá también carótidas internas a nivel intracavernoso. Vamos un corte más adelante, donde ya vemos que el quiasma óptico ya se divide con los nervios ópticos. Aquí vemos un pedacito del infundíbulo, nuevamente la carótida interna, y aquí vemos la carótida interna intracavernosa. Y un poco más adelante, donde ya no vemos ni quiasma ni tampoco vemos infundíbulo, solamente la hipófisis, que la vemos aquí, y a cada lado los senos cavernosos con las carótidas internas intracavernosas. Las estructuras nerviosas, pues va a ser muy difícil individualizar y observarlas en resonancia magnética. En algunos pacientes sí es posible visualizar, pero en la gran mayoría no es posible.
Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque sistemático para el análisis de las lesiones en la región celar y yuxtacelar? Primero, ¿dónde está localizada la lesión? ¿Dónde está localizada la lesión primaria y hacia dónde se extiende? Si se encuentra en la región celar, paracelar, supracelar o infundibular. Luego vamos a identificar la silla turca y la hipófisis. Muchas veces la masa está ocupando la silla turca y la hipófisis se encuentra desplazada posteriormente o superiormente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tercero, vamos a analizar la intensidad de señal de la lesión, su señal intrínseca y cómo realza posterior a la administración de medio de contraste, la presencia o ausencia de características distintivas como quistes o calcificaciones, o ver si son lesiones que son enteramente sólidas o si son enteramente quísticas o si son parcialmente sólidas o parcialmente quísticas. Y después de eso vamos a hacer ya el diagnóstico diferencial que ustedes ya profundizarán en sus estaciones de trabajo. Y por último vamos a ver algunas diferencias entre niños y adultos con respecto a los tumores celares y supracelares. Los primeros, los macroadenomas, son comunes en los adultos pero raros en los niños. Los gliomas ópticos, en cambio, son tumores comunes en la infancia pero no suelen aparecer de nuevo en los adultos. Y la respuesta al aumento de la presión intracraneana es diferente en los adultos que en los niños. Y esto básicamente es por las suturas que se encuentran abiertas en los niños. Estas, a medida que aumenta la presión intracraneana, pueden irse diastazando, lo que va a permitir una reacomodación de la presión intracraneana. Incluso los niños pueden pasar de tener un perímetro cefálico muy aumentado sin que presenten manifestaciones neurológicas clínicamente, y es debido básicamente a las suturas, a diferencia de los adultos que presentan síntomas rápidamente porque no hay posibilidad de reacomodar, digámoslo así, la presión intracraneana, porque las suturas se encuentran cerradas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, ¿alguna pregunta o duda de los dos videos? ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas o dudas? De mi parte no, doctor. De parte no, ok. Vea, en la parte, digamos, de la circulación a nivel del cerebro, todo lo que tiene que ver con el polígono Wilms, sus ramas, es importante que lo sepan, ¿ok? Tienen que repasarlo, ¿verdad? Se lo digo, repásenlo, revísenlo. Igualmente revisen todo lo que tiene que ver con la parte celar. Se lo puse porque normalmente el tema de celar, yuxtacelar, paracelar, son temas que normalmente la gente confunde y que, pues, dependiendo del tumor o dependiendo de la lesión o la afectación vascular, pues es importante entender dónde está ubicado y el compromiso neurológico que te ocasiona. Entonces, más bien, bueno, espero que haya sido provecho. Los videos quedan colgados. Hay otros dos más chiquitos que son, digamos, de apoyo. Y bueno, si no tienen mayores preguntas o dudas, pues cerramos por el día de hoy. Y el lunes, Dios mediante, nos veríamos. ¿Está bien? Gracias, doctor. Gracias, Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Ahora vayan. Gracias, doctor. Buenas noches.